Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una historia tan controvertida, tan oculta, que fue excluida de la mayoría de las Biblias? Una historia donde poderosos seres celestiales, conocidos como los ángeles vigilantes, descendieron a la tierra y compartieron con la humanidad un conocimiento tan profundo y transformador que alteró para siempre el rumbo de nuestra existencia. Pero aquí se esconde un misterio aún más inquietante. ¿Por qué Dios prohibió ese conocimiento? ¿Qué lo hacía tan atractivo, pero a la vez tan peligroso? Estas preguntas encuentran respuesta en un antiguo texto preservado por la tradición etíope ortodoxa, el Libro de Enoc. En este manuscrito olvidado se revela una narrativa inquietante. Los vigilantes no solo observaron a la humanidad, sino que intervinieron en su desarrollo. Les enseñaron habilidades que otorgaban poder sobre la naturaleza, la tecnología y hasta sobre otros seres humanos. Pero ese regalo vino con un precio muy alto. Ese conocimiento, aunque parecía traer progreso, desató corrupción, caos y destrucción. En este episodio de Historia Bíblica Profunda, descubriremos en qué consistía exactamente ese conocimiento prohibido, por qué Dios lo retuvo y cómo las decisiones de estos ángeles caídos alteraron de forma irreversible el destino humano. ¿Se ocultaron estos secretos para protegernos o había algo mucho más profundo en juego? Si te atraen los misterios de los textos antiguos y los conocimientos que han permanecido sellados por siglos, quédate con nosotros. Juntos nos sumergiremos en la historia oculta de los vigilantes y el conocimiento prohibido que transformó la relación entre el cielo y la tierra. El libro de Enoc nos presenta a los vigilantes como un grupo de ángeles enviados por Dios para observar y guiar a la humanidad. Pero liderados por un ángel llamado Semiasa, una parte de ellos tomó una decisión drástica. Descendieron a la tierra no para observar, sino para intervenir. Movidos por el deseo y el desafío, tomaron esposas humanas, cruzando límites sagrados que Dios había trazado para proteger tanto a los humanos como a los ángeles. Esta fue la transgresión que encendió la chispa de una gran rebelión. Una vez, entre los humanos, estos ángeles caídos comenzaron a enseñar secretos poderosos del universo y de la creación. Según el libro de Enoc, revelaron conocimientos que nunca debieron ser compartidos. Enseñaron a trabajar los metales y a forjar armas, dando origen a las herramientas de guerra. Introdujeron la magia, los encantamientos y la manipulación de fuerzas invisibles. Revelaron los misterios de las estrellas y de los ciclos celestiales, conocimientos que habían sido guardados para los cielos. Cada enseñanza, vista de manera aislada, parecía inofensiva, incluso útil, pero en conjunto, estas revelaciones se convirtieron en instrumentos de corrupción. Los seres humanos, que hasta entonces vivían en sencillez y dependencia de Dios, comenzaron a usar ese conocimiento para dominar, controlar y destruir. Se encendió el orgullo, surgió la arrogancia y con ello la ilusión de que podían vivir sin Dios.
En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, encontramos un reflejo de esta decadencia. El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la humanidad sobre la tierra y que todo pensamiento del corazón humano era únicamente maldad, todo el tiempo. Las semillas del pecado se habían esparcido por la tierra y los frutos eran amargos. La humanidad había recibido un poder que no podía manejar y las consecuencias fueron devastadoras. La guerra se volvió común. La hechicería corrompió los vínculos entre las personas. El orgullo destruyó la humildad. Y las leyes de Dios, que habían sido dadas para guiar y proteger, fueron ignoradas. El equilibrio entre el cielo y la tierra se rompió. El mundo, que una vez caminaba bajo la luz del Creador, comenzó a hundirse en tinieblas. Pero la pregunta permanece: ¿por qué Dios consideraba estas enseñanzas tan peligrosas? ¿Por qué, siendo Él el creador de todas las cosas, pondría límites al conocimiento humano? La respuesta está en la esencia misma del conocimiento prohibido. No se trataba de sabiduría que edificaba el alma, sino de poder que alimentaba el ego. El conocimiento compartido por los ángeles caídos daba a los hombres una falsa sensación de dominio sobre la naturaleza, sobre el destino e incluso sobre los demás. Dios no deseaba que la humanidad poseyera un poder que inevitablemente conduciría a la soberbia, a la corrupción moral y a la autodestrucción. Uno de los conocimientos más letales fue la capacidad de forjar armas. Antes de que los vigilantes descendieran, la humanidad vivía con lo esencial, confiando en Dios para el sustento diario. Pero una vez adquirieron la habilidad de fabricar armas, comenzaron a enfrentarse entre sí. La violencia se convirtió en una opción y la muerte en una herramienta. Este poder, lejos de proteger, sembró una falsa seguridad. El ser humano comenzó a creerse dueño de la vida y la muerte. Empezó a dictar su propio destino sin considerar la voluntad divina. Esa independencia no fue un acto de libertad, sino el inicio de una caída colectiva. Lo que los vigilantes introdujeron no fue solo tecnología, sino una distorsión del orden sagrado. Rompieron la armonía que Dios había establecido, y al hacerlo, abrieron una brecha entre el cielo y la tierra. El conocimiento prohibido no era un don, era una prueba, una tentación que la humanidad aún no estaba lista para resistir. Y esa historia, aunque antigua, sigue resonando hoy, porque todavía enfrentamos las consecuencias de jugar con conocimientos que no comprendemos del todo. Todavía creemos que el poder nos salvará, cuando en realidad solo la sabiduría y la obediencia al Creador pueden guiarnos hacia la vida verdadera. Esta es la historia olvidada de los vigilantes, una advertencia escrita en el polvo de los siglos, un eco de lo que sucede cuando el hombre se eleva sin Dios y termina cayendo por su propia arrogancia. Otra enseñanza prohibida que los vigilantes compartieron con la humanidad fue el arte de los encantamientos, la magia y la manipulación del mundo natural. Este conocimiento, que parecía deslumbrante, tentó a los hombres a confiar en los poderes místicos en lugar de mantener su fe en Dios. Les ofrecía la ilusión de controlar los elementos invisibles del mundo, moldeando la realidad según su voluntad. Pero lo que comenzó como una fascinación pronto se convirtió en una trampa. La hechicería, la adivinación y el contacto con fuerzas espirituales oscuras que jamás debieron tener injerencia en la vida humana, se abrieron paso en la cultura de los hombres. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, Dios advierte claramente contra estas prácticas. Que no se encuentre entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, porque cualquiera que hace estas cosas es detestable al Señor. Dios sabía que el poder obtenido por medios prohibidos no acercaría al ser humano a la verdad,
sino que lo enredaría en una red de engaños y peligros espirituales. Cada hechizo, cada invocación, cada manipulación del orden natural alejaba a la humanidad de su creador. Pero la magia no fue la única enseñanza desvirtuada. Los vigilantes también compartieron secretos de astrología y conocimiento celeste. Enseñaron a leer las estrellas, no para admirar la obra de Dios, sino para predecir el futuro y controlar el destino. En lugar de buscar la voluntad del Creador, los hombres comenzaron a confiar en las constelaciones y los astros, reemplazando la fe por una ilusión de control. En Isaías, capítulo 47, versículos 13 y 14, Dios lanza una severa reprensión. Has quedado agotada de tanto consultar. Que se presenten ahora tus astrólogos, esos observadores de estrellas que predicen mes a mes, que te salven. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. May be less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. De lo que vendrá, pero no podrán salvarse ni a sí mismos. El conocimiento que los vigilantes entregaron no solo alentó a los hombres a buscar la autosuficiencia, sino que también sembró en sus corazones un orgullo espiritual que los apartó de la sabiduría y el amor de Dios. En su infinita sabiduría, Dios sabía que cierto conocimiento puede ser más destructivo que útil si se entrega a una humanidad inmadura, sin la visión espiritual ni la humildad para manejarlo. Estas enseñanzas prohibidas ofrecían poder sin responsabilidad, conocimiento sin discernimiento e influencia sin reverencia. Por eso fueron ocultadas no como una limitación, sino como una protección. El deseo de Dios siempre fue que el ser humano encontrara satisfacción en su guía y su amor, no en la seguridad ilusoria que ofrece el poder descontrolado. Pero la tentación fue demasiado grande. La humanidad probó de ese fruto prohibido y el daño fue irreversible. Ya no había vuelta atrás. El conocimiento prohibido no solo amplió la comprensión humana, sino que modificó profundamente la forma en que las personas se relacionaban entre sí y con la creación. Aquello que parecía un avance se transformó en un veneno que se infiltró en todos los rincones de la sociedad. Corrompió corazones, encendió deseos insaciables de dominación y desató una sed de poder sin límites. En lugar de usar la sabiduría para construir armonía, la humanidad usó el conocimiento prohibido para destruirse desde adentro. Uno de los efectos más devastadores fue el surgimiento de una violencia interminable. Cuando los hombres aprendieron a fabricar armas, dejaron de verse como hermanos y comenzaron a verse como enemigos. Armados con espadas, escudos y herramientas de guerra, los individuos y las tribus se consumieron en el deseo de conquistar y someter. El libro de Enoc relata cómo el derramamiento de sangre se extendió rápidamente.
y la violencia se convirtió en la norma, haciendo de la paz un recuerdo distante. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 12, se refleja la magnitud de esta corrupción. La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios vio cuán corrompida se había vuelto la humanidad porque toda carne había pervertido su camino. Lo que debía ser un conocimiento sagrado se convirtió en herramienta de destrucción. La tierra, creada para el bien, fue lacerada por las manos de quienes debían cuidarla. Pero el impacto no se limitó a la violencia física. Las enseñanzas de magia y encantamientos sedujeron a la humanidad con el anhelo de controlar fuerzas que jamás entenderían por completo. Esta obsesión abrió las puertas al engaño, a la manipulación y a una decadencia espiritual sin precedentes. En vez de buscar la verdad en Dios, los hombres comenzaron a pedirle respuestas a las sombras. Y esas sombras, lejos de iluminar, oscurecieron aún más el corazón humano. Así, poco a poco, la humanidad fue alejándose del Creador. No porque Dios se apartara, sino porque eligieron seguir caminos falsos, impulsados por una sed de poder que nunca los saciaría. El conocimiento prohibido no fue solo un error, fue una herida en la relación entre el hombre y Dios. Una advertencia escrita en la historia para recordarnos que no todo lo que puede saberse debe ser revelado, y que el verdadero poder, el que edifica y da vida, solo puede encontrarse en la sabiduría divina. El libro de Enoc narra con fuerza cómo las prácticas enseñadas por los vigilantes provocaron una profunda corrupción moral y espiritual en la humanidad. El pueblo comenzó a abrazar la hechicería y la adivinación, confiando en encantamientos y conjuros místicos para modificar la realidad según sus propios deseos. Cuanto más se sumergían en estas prácticas, más se desdibujaba su humildad. La dependencia de Dios fue sustituida por el orgullo y el egoísmo, y así quedaron atrapados en una red de oscuridad espiritual que nubló su discernimiento y los alejó cada vez más de la luz divina. El conocimiento de la astrología, otra de las enseñanzas compartidas por los vigilantes, dio a la humanidad la ilusión de que podía controlar su destino leyendo las estrellas, en lugar de confiar en el plan de Dios. Las personas comenzaron a depositar su fe en los movimientos de los cuerpos celestes, dejando su destino en manos del cosmos en vez de entregarlo al Creador. Este desvío alimentó una cultura de fatalismo, donde se creía que el futuro podía ser manipulado a voluntad, ignorando por completo la guía y autoridad de Dios. La confianza excesiva en el control humano condujo a una sociedad marcada por la arrogancia y el orgullo. Fue un mundo que comenzó a creerse autosuficiente sin necesidad de someterse a la voluntad divina. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, nos ofrece una advertencia clara. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Sin darse cuenta, la humanidad había comenzado a recorrer un camino hacia su propia autodestrucción, cegada por un conocimiento que prometía poder, pero que estaba desprovisto de sabiduría. Este saber corrompido no trajo iluminación, sino una creciente oscuridad. El mundo se tornó violento, engañoso y profundamente arrogante. El libro de Enoc presenta un retrato vívido de una sociedad colapsando desde adentro, una humanidad perdida en su propia ambición, cada vez más distante del Dios que la creó. Pero Dios, en su justicia y compasión, no permitiría que ese descenso al caos continuara sin medida. Mientras la humanidad se hundía en la corrupción y la violencia provocadas por el conocimiento prohibido, Dios comprendió que la única forma de restablecer el equilibrio era a través de un acto divino de purificación. El corazón de Dios estaba profundamente afligido al ver cómo la humanidad,
creada con inocencia, se había enredado en la maldad y la rebelión. La violencia espiritual, la idolatría y el orgullo habían tomado control del mundo, consecuencias directas del legado de los ángeles caídos. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, leemos: El Señor vio cuán grande era la maldad de los seres humanos en la tierra, y que todo pensamiento del corazón humano era solamente maldad en todo tiempo. Y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Este pasaje refleja el grado de degeneración al que había llegado la humanidad. Un mundo gobernado por fuerzas que no entendía y por un conocimiento que no podía sostener. La respuesta de Dios fue firme, pero también misericordiosa. Decretó el gran diluvio, no solo como castigo, sino como un acto de limpieza profunda. Un nuevo comienzo, un reinicio. El libro de Enoc añade una dimensión más. El juicio divino no se limitó a los hombres, sino que también se dirigió contra los ángeles caídos que provocaron este descenso a la oscuridad. Dios envió a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para ejecutar este juicio celestial. Cada uno de ellos tenía una misión específica en la restauración del orden divino. El arcángel Miguel, por ejemplo, fue encargado de encadenar a los vigilantes y arrojarlos al abismo, donde permanecerían hasta el día del juicio final. Este acto fue tanto un castigo por su rebelión como una medida de contención, para que el mal que habían sembrado no siguiera contaminando el mundo. La carta de Judas, versículo 6, reafirma este destino. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios tomó medidas claras para frenar la expansión de la corrupción espiritual y asegurar que la influencia de los vigilantes no persistiera para siempre. El gran diluvio entonces fue mucho más que destrucción. Fue una oportunidad divina para que la humanidad retornara a un estado de pureza, humildad y dependencia de Dios. Al preservar a Noé y su familia, Dios demostró su fidelidad a un remanente justo. Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice que Noé era un hombre justo e irreprensible entre su generación y caminaba con Dios. En él vemos reflejado el tipo de humanidad que Dios deseaba restaurar, una humanidad guiada por la fe, no por el orgullo. Con el diluvio, Dios no solo purificó la creación visible, sino que también restableció los límites entre los reinos espiritual y terrenal, fronteras que los vigilantes habían traspasado sin autorización. Fue un reinicio necesario, una oportunidad para comenzar de nuevo, libres del veneno del conocimiento prohibido que casi había destruido la creación entera. Esta historia, registrada con profundidad en el libro de Enoc y respaldada por las Escrituras, no debe verse como una simple advertencia del pasado, sino como una guía viva para el presente. Hoy, más que nunca, el mundo enfrenta los mismos peligros: el deseo de controlar lo que no comprendemos, la arrogancia disfrazada de avance y el olvido de Dios en medio del progreso humano. Pero la historia también nos recuerda que Dios siempre deja una puerta abierta para la restauración, si elegimos volver a Él con un corazón humilde y obediente. El gran diluvio no fue solo una manifestación del juicio justo de Dios, sino también un poderoso recordatorio de que su misericordia permanece. A través de ese acto, Dios no solo limpió la tierra de su corrupción, sino que también preservó un remanente justo de la humanidad y abrió el camino para una futura redención. La historia de los vigilantes y el conocimiento prohibido que compartieron con la humanidad no es simplemente un relato antiguo, es una advertencia eterna que continúa resonando a lo largo de los siglos, tan relevante hoy como lo fue en los días de Noé.
En el libro de Enoc, la caída de los vigilantes y la posterior corrupción de la humanidad sirven como un espejo de los peligros que nacen del orgullo, la ambición desmedida y la fascinación por conocimientos que nunca debieron ser alcanzados. Estas lecciones no pertenecen únicamente a un tiempo remoto, son verdades que atraviesan generaciones. El conocimiento prohibido, tecnología, guerra, encantamientos y la manipulación de las leyes naturales puede parecer cosa del pasado, pero la humanidad sigue enfrentando tentaciones similares. Seguimos motivados por un deseo profundo de controlar, dominar y confiar más en nuestra inteligencia que en la guía de Dios. La Biblia nos ofrece una dirección clara. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este llamado a depender de la sabiduría divina es más urgente que nunca. La historia de los vigilantes nos recuerda que hay fronteras que no deben cruzarse. No porque Dios quiera retenernos algo, sino porque desea protegernos. Cuando buscamos conocimiento solo por ambición, especialmente si implica manipular lo natural o adentrarnos en reinos espirituales que no entendemos, corremos el riesgo de perder la reverencia, la humildad y la conexión con nuestro Creador. El encarcelamiento de los vigilantes, narrado en el libro de Enoc y confirmado en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 6, muestra que ni siquiera los seres más poderosos están exentos del juicio divino. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta declaración es clara. Incluso quienes poseen poder celestial deben responder ante el orden sagrado de Dios. Su rebelión no solo los condenó, sino que provocó una ola de corrupción que casi destruye la creación entera. Fue una transgresión que pone en evidencia la importancia de obedecer los límites divinos, establecidos no para someternos, sino para protegernos. Cuando la humanidad se desvía del diseño de Dios, se expone a peligros espirituales y morales que corrompen el alma y contaminan las sociedades. Hoy, la historia de los vigilantes nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con el conocimiento, el poder y la fe. Mientras seguimos avanzando en ciencia y tecnología, en descubrimiento y exploración, debemos recordar que la verdadera sabiduría no está en lo oculto ni en el deseo de control, sino en alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta advertencia ancestral nos recuerda que debemos elegir la sabiduría por encima del orgullo, la humildad por encima de la ambición y la fe en Dios por encima de la autosuficiencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Esta frase encierra una gran verdad. El corazón que confía como el de un niño, humilde y receptivo, está más cerca de la verdadera sabiduría que aquel que busca comprenderlo todo por su cuenta. Así, al cerrar este recorrido por el libro de Enoc, tomemos en serio las lecciones que nos deja la historia de los vigilantes. No es una narración para entretener, sino una advertencia para transformar. Los límites de Dios no están ahí para coartar nuestra libertad, sino para guiarnos de regreso a Él. Que elijamos caminar en fe, reconociendo que la verdadera sabiduría no viene de dominar lo oculto, sino de rendirnos con confianza al amor de nuestro Creador. Gracias por acompañarnos en esta exploración del libro de Enoc y la misteriosa historia de los vigilantes.
Si este mensaje te abrió una nueva perspectiva sobre las profundidades ocultas de los textos antiguos, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y ahora te preguntamos, ¿qué significado tiene para ti esta historia sobre el conocimiento prohibido? ¿Qué representan los límites de Dios en tu vida? Te leemos en los comentarios.